Primer bloque de día 8 para hablar con los prestigiosos galenos o doctores que tenemos en nuestra Córdoba, Raúl Jiménez y Carlos Presman. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por haber venido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por habernos invitado. ¿Está bien usted? Estupendamente bien. Yo lamento que los televidentes no puedan ver el backstage del inicio del programa, porque realmente ha sido verdaderamente desopilante, doctor Jiménez. Rico, diría yo. Sí, sí, interesante. Después lo hablamos en términos médicos. Si quiere lo podemos hablar en términos médicos y se puede analizar. No creo que no se pueda analizar. Casi hace un hematoma subdural, se tragó un caramelo cuando presentaba el programa. Todo por querer darle cierta expectativa a la presencia de ustedes, ¿se dan cuenta? Se tragó un caramelo, vimos una escena acá que se lo tuvimos que intubar al pobre Chelo Melano. Bueno, gracias a Dios que el hematoma subdural que iba a tener usted no lo comentó la nata, porque si no estaríamos haciendo cola en el cementerio San Jerónimo. De eso de eso comentábamos al principio. La cantidad de sandeces que se están diciendo. ¿Qué tiene la presidenta? ¿Qué? A ver, lo hagamos prácticamente como... No trajimos el cerebro ese que anda... No, yo la explicación más pedagógica es un chichón, nada más que en vez de estar afuera de la calota craneana, o sea, por fuera, está por dentro. Entonces, como la cabeza, el cráneo es duro, es rígido, si hay un chichón para adentro, empuja el cerebro, que es más blando, que es como de goma. Y eso da una serie de síntomas neurológicos. El más común y frecuente es el dolor de cabeza. Pero una patología menor. En general, los residentes de neurocirugía son los que hacen la mano drenando este tipo de patología. Una patología benigna, de buen pronóstico, y efectivamente esto ha sido así porque, según la última información, ni siquiera hace el postquirúrgico en la terapia intensiva. Hace el postoperatorio en la habitación común. Pero uno ha visto, y en esto comparto la opinión de ustedes, cómo el deseo o el sentimiento atraviesa la opinión. Ustedes hablaban de ética periodística y también hay una ética médica. No hace mucho tiempo vimos, en el chiste de La Voz del Interior de hoy, Jericles dice, para saber el verdadero diagnóstico de la Presidente habría que llamarlo a Nelson Castro, ¿no? Eso puso en La Voz del Interior de hoy. Y el sentimiento o la emoción atraviesa no solamente la ética periodística, sino la ética médica. Entonces, aquellos que están enamorados de la presidenta van a sesgar su opinión de un punto de vista favorable por la subjetividad, y aquellos que tengan una enemistad manifiesta dejan permear estas ideas animadversas hacia el gobierno a través de la salud de la presidenta. Pero yo, contrariamente a lo que ustedes dicen, yo creo que esto es inevitable. No sé si me explico, es inevitable. Un tipo que la odia a la presidenta, la detesta, literalmente quiere que se muera la presidenta, cuando comenta la enfermedad, le pone un gesto, una entonación y un pronóstico que lo atraviesa, como decía Raúl. Si es la ANAT el que informa esta noticia, va a decir la presidenta tiene un accidente cerebrovascular, cosa que no tiene, está al borde de la muerte, Vudú se va a hacer cargo del gobierno, llama a la plaza de manera destituyente, y si comenta un periodista que está enamorado de la presidenta, va a decir no tiene absolutamente nada, es todo una fantasía de Clarín. Digamos, sí. Es medio inevitable que la subjetividad nos atraviese, y como médicos también. Estaba pensando desde cuando escuchaba esto de que es inevitable, ¿se acuerdan de aquel vive el cáncer? Claro. Claro. Digo, estamos hablando de hace 60 y pico de años ya, o 70 años. Sí, o viva el cáncer de tiroides. Claro. Es más reciente. Yo, de todos modos, si tuviese que elegir un médico, lo elegiría toda la vida a Presman y no a Nelson Castro. ¿Para qué? ¿Para hablar? Pero yo si tuviera que elegir paciente, lo prefiero a Nelson Castro, ¿qué hago? Eso porque usted no es presidente. Bueno, yo si tuviera que elegir paciente, le elijo a Cristina Fernández. Pero lo de Nelson Castro viene a colación a propósito de lo que decía Carlos, porque hay una manifiesta expresión de falta de ética. Es de una torpeza que desde los barrios más próximos a la objetividad es intolerable. ¿Cómo va a ser diagnóstico por televisión a la distancia? ¿Cómo va a crear semejante expectativa, semejante temor, semejante inquietud? ¿Quién es él para arrogarse esta verdad absoluta sin haberla visto? El famoso síndrome de Ubris, que es el síndrome de la prepotencia del poder o del poder desmesurado, es un artilugio que usa Nelson Castro escondiéndose detrás de su diploma de médico para hacer política. Para hacer política. Lo mismo hace Bárbaro.
cuyo apellido le viene al pelete a esta circunstancia, donde dice que la causa que provocó el hematoma en la Presidente fue el porrazo que se dio con la realidad. O Chiche Duhalde, que dice que el problema que tuvo la Presidente fue haberse dado de bruces contra las PASO. Todo esto le quita seriedad y todo esto alimenta la voracidad, casi le diría patológica, de los medios de comunicación para tratar de meterse debajo de la sábana de Cristina o a ver qué tiene en la mesita de luz de su habitación en el Sí, el Instituto exceso Favaloro. de detalle, ¿no? Clínicamente es grave, tiene de grave lo que tiene una intervención quirúrgica. Y nada más. Y nada más. No hay nada. Bueno, esto no solamente conoce más, sino que Carlos puede explicar con mayor claridad, pero conceptualmente, esto tiene o tenía el riesgo de cualquier cirugía menor. Sí, una apéndice. Es una cirugía menor, pero claro que es una cirugía menor. Hay que ver qué sucede en el postoperatorio. Por eso, la posibilidad de irse a la banquina en el razonamiento debe ser una posibilidad que nosotros como médicos, y yo también que creo ustedes como periodistas, deben tratar de evitar a toda costa. En estos casos, particularmente en los temas relacionados con la salud, la búsqueda de un título, la posibilidad de generar énfasis en la información o la desmesura en investigaciones que parece que están destinados a que en 2 horas usted se conviertan en especialistas en neurología y en neurocirugía. Sí, sí, sí. Pero hay un elemento, comparto plenamente lo que dice Raúl, pero con un agravante en la palabra de Nelson Castro, porque él tiene el doble rol, periodista y médico. Y la palabra del médico no es lo mismo que la palabra del periodista. Vos un médico y el médico te dice, usted tiene diabetes o te tiene cáncer, te pone un sello con el cual uno después se va toda la vida. Por eso decimos que la palabra del médico es como un bisturí con patas, porque después el paciente se lleva esa palabra. Y en este doble rol que tiene Nelson Castro de periodista y de médico, comete una falta de ética grave, porque además hace un diagnóstico, cuando hace este diagnóstico de una patología psiquiátrica, comete un doble error grave. Primero, no está descrito en la nosología médica, digamos, el síndrome de Ibris no está descrito en lo que tradicionalmente decimos que es el listado de enfermedades, ¿no? Y segundo, que es muy estigmatizador. ¿Por qué? Porque la locura, desde la Revolución Francesa, al loco se lo saca, digamos, se lo pone en el manicomio, se lo deja aislado. Lo utilizamos para descalificar, para discriminar a otro, para dejarlo afuera, inclusive el término enfermo. Cuando vos discutís con una persona, decís un enfermo. Y eso lo descalifica de todo valor de su palabra. O este tipo está loco. Entonces, ahí cuando Nelson Castro hace un diagnóstico psiquiátrico inexistente de la Presidenta de la Nación, comete por lo menos una falta de ética médica y también periodística. Y ahora, en esto del accidente cerebrovascular, que no es tal, sino que es un hematoma subdural, también está en juego estos elementos estigmatizadores. Que la cabeza, que por eso está loca, que por eso hace estas cosas, que por eso tiene estas condiciones. ¿Vieron? Algo tenía en la cabeza, como algo debió haber hecho. Bueno, estos elementos son muy peligrosos, por eso el recurso de la palabra, sobre todo en medios masivos, y sobre en términos de salud, hay que ser muy criterioso, hay que ser muy riguroso, hay que ser muy cuidadoso, qué es lo que uno dice. Inclusive a la hora de, cuando vos planteas, Marcelo, ¿qué es lo que tuvo la Presidenta? Uno va adaptando el lenguaje hacia un discurso popular, en el mejor sentido de la palabra, para que todo el mundo entienda que tuvo la Presidenta. Y dice tuvo un chichón para adentro. Obviamente no es eso exactamente lo que padece, pero creo que lo que hay que ser absolutamente neutro es no discriminar ni a los enfermos, ni a los locos. Además, ubicarse en la responsabilidad social que uno le cae. Por eso nos hemos centrado en el caso de Nelson Castro, porque en su doble rol de médico y periodista, pero en Córdoba yo escucho varios colegas esta mañana que más allá de que no tienen el título de médico, llaman a un médico como hacemos ahora nosotros con usted y como han hecho todos los medios, y teniéndolo al entrevistado ahí lo sigue contradiciendo para intentar poner una cosa de loco, porque además es un modo de subestimar a la audiencia, que está diciendo, el médico dice A y él dice no, pero no será B. No, es A, no, pero... A lo mejor es C. Pero les quería hacer una pregunta antes que nos vayamos un poquito más general. Que haga una observación. Eso sucede porque se antepone dañinamente el deseo a la realidad. Sí, está claro, lo hemos dicho, me parece que hay que... Les quería preguntar, ¿por qué estamos este año cumpliendo 30 años de democracia, ¿por qué todos los presidentes prácticamente han tenido problemas de este tipo? Fundamentalmente con la cuestión de las arterias, las carótidas, digo... Porque a nosotros hace poco leí en internet que, por ejemplo, el periodismo era una de las profesiones de mayor riesgo por el estudio.
¿Es tal la presión del cargo? ¿Tiene que ver? ¿No tiene nada que ver? ¿Es una cuestión fortuita? Qué buena pregunta. Pregúntenos a nosotros. La respuesta académica, científica, debiera ser puro azar. Azar. Puro azar. Existe lo que se llama la medicina basada en la evidencia. Desde la década del 60 se construyen series de pacientes similares para ver cómo evoluciona determinado tratamiento, determinado método de diagnóstico. Sabemos que un hematoma subdural, el caso de la presidenta, una serie de 500 cirugías, 499 evolucionan bien, una puede complicarse con infección, hemorragia, etc. Tenemos esa serie, pero no tenemos series de 500 presidentes. Claro. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno lo personaliza o le da entidad individual a cada patología, entra en variables muy particulares. Nelson Castro tiene un libro que se llama La patología del poder y cita ejemplos de presidentes argentinos y líderes internacionales, y la gran mayoría son longevos. La gran mayoría de los dirigentes internacionales y nacionales son longevos. Menem es un hombre grande y está vivo. Alfonsín murió pasados los 80. Nuestra historia nacional e internacional, Fidel Castro vive, tiene 80 y tantos años, y no solamente fue presidente, sino que fue guerrillero, digamos, no le faltaron situaciones de estrés. Entonces, para vivir muchos años, digamos, está el componente genético, los antecedentes hereditarios. Fujimori vivo, Pinochet muerto a los 90 y pico. Ahí tenés. Y además no son todas está bueno el ejemplo. Y no hay mismas. patrón moral, ¿eh? Videla murió de cuántos años. O sea, no es que los buenos, los malos mueren, los vivos mueren. No, hay una carga genética y un patrón cultural. Y en el patrón cultural, que tiene que ver con el hábito de fumar, con la alimentación, con la actividad física, con las actividades que uno desarrolla, hay un aspecto que sí es importante, que es de la manera que uno se involucra en las actividades que uno hace. Los médicos, como oficio, vivimos 10 años menos que los no médicos. Todos los médicos, la totalidad de los médicos viven 10 años menos que aquellos que no ejercen la profesión de la medicina. ¿Por qué? Porque, bueno, viven situaciones que no se han podido desentrañar. Pero no existe un trabajo sobre los presidentes. Hay gente que vive la presidencia de una manera gozosa, que no les genera ningún estrés. Para nosotros, seguramente para Raúl y para mí, estar acá frente a las cámaras con las luces nos lleva a la frecuencia cardíaca un poco más alta. Y ustedes se ríen, están como en el living de su casa. No, a la inversa sería para ustedes. A la inversa de ustedes, si van al quirófano y se ponen y ven una situación, digamos, es muy variable, depende de cada persona, y decir que porque perdió en una elección o por estas cosas, me parece que no lo era eso. Pero también hemos barbaridad. visto en los últimos tiempos, solamente para llevarlo a nivel latinoamericano, muchos presidentes con cáncer. Más allá de la teoría de Nicolás Maduro, de que lo quisieron le insertar, bueno, no sé, pero digo, por eso era la pregunta, digo, ¿hay algún patrón? Tiene otra explicación. Son cuestiones El diferentes, cáncer está en ¿no? aumento, el cáncer como patología. Un elemento que ha demostrado evidencia del aumento de la cantidad de cánceres, que es muy común encontrarse con alguien que tuvo un cáncer de colon, un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, linfoma, es porque se ha extendido la expectativa de vida. O sea, hoy, alguien que nace en Córdoba, si es mujer, tiene expectativa de 80 años. Y si es varón, de 73. ¿Está bien? Hoy. Si estuviera embarazada alguna de ustedes. Bueno, esa expectativa de vida extendida ha hecho que haya aumentado la cantidad de patologías oncológicas. O sea, hay más cáncer porque hay más gente que llega a edades muy avanzadas, de la cual el cáncer de próstata y otros cánceres se han hecho mucho más frecuentes. Y también, y es lo que se está investigando, pero del cual todavía no hay mucha evidencia, son los factores ambientales. El uso de los métodos electrónicos de comunicación, el uso de agroquímicos y agrotóxicos, cómo nos alimentamos, los productos transgénicos, ciertos medicamentos, ciertas radiaciones. Se está estudiando que aparentemente tendrían también un efecto oncológico. Pero yendo a los presidentes, es puro azar. Que justo le haya tocado a Lugo, a Lula, a Rousseff, a Dilma. Patología oncológica forma parte de la epidemiología del azar. Como forma parte de la epidemiología vascular, uno de los factores de riesgo que mencionaba Carlos, que tiene que ver con el compromiso, con el estrés. El riesgo del estrés en la función pública no es un riesgo menor, pero eso le sucede a usted, a los presidentes, a los intendentes, a los funcionarios que realmente se comprometen. Usted dirá que con lo que se está viendo últimamente, pocos funcionarios tendrían alguna afección cardiovascular o que tendrían patología vascular. Yo le digo... Ninguno se va a morir un paro, digamos. No vaya a creer, ¿eh? No, pero ¿saben quién pensaba hoy? Yo veía la mañana en la tele
y pensaba, digo, en el tipo que le tiene que hacer la operación a la presidenta. Porque ustedes dicen, bueno, un residente lo puede hacer. Pero desde que se conoció el nombre del tipo, le investigaron hasta las amonestaciones que tenía en la secundaria. Entonces dijo, imagínate, ese tipo tiene que, no sé cómo se opera, qué sé yo, cómo se hace, pero digo, es el tipo que tiene que intervenir quirúrgicamente a la presidenta y no se te puede pasar un milímetro de anestesia. Pero eso está arreglado, Meloni, eso está reglado, estoy diciendo reglado. Para los cirujanos, para los médicos terapistas como Carlos, esa influencia que siente el medio periodístico, el medio artístico, no se siente. No se expresa como... pero no es lo mismo operar Probablemente antes de entrar al quirófano, que uno lo vea al paciente y sabe quién es y lo conoce, puede haber algo de este. Pero después, a quien hemos entrado al quirófano a monitorizar, ¿no? A Raúl que opera, realmente se transforma en un órgano. Como el paciente pierde el lenguaje y está anestesiado, y vos ves, imagínate el campo quirúrgico para el hematoma de ser así, ve un pedacito de pelo alrededor y huequito del cráneo. No tenés en la mente la imagen de la presidenta y de lo que eso significa. Y es el oficio. A mí me pasa cuando uno está recién recibido, porque es la única manera de hacerlo. Y después uno entra en un entrenamiento en el cual probablemente ustedes como periodistas, suponete que hoy la entrevistado no seamos nosotros todos, sino que sea Cristina y de la Sota, ponete. Y ustedes probablemente lo entrevisten con el mismo oficio, digamos. Después de cierta trayectoria laboral, uno adquiere un oficio que vos podés entrevistar a cualquiera, a dos giles como nosotros, o a presidentes, gobernadores, etc. Y lo entrevistas, está bien, con distinta componente afectivo, pero generalmente el oficio termina superando la emotividad del encuentro. Yo pensé que no quiero volver con el cirujano. Yo venía con el tramontina ese que usan ustedes. Sí, que van así, digo. Así le va a ustedes No, también. vos pensás que el presidente no se te puede escapar nada. Está formado con una disciplina casi Ponele que militar en el quirófano. Pero Meloni... Vino el anestesista cansado. Y estás bien, ¿no? No va a querer chamoco, ¿no? Que está la presidenta. Bueno, a Meloni hay que llevarlo a un quirófano para que se dé cuenta la diferencia que hay entre el periodismo y el quirófano. Está absolutamente arreglado. Sí. Y el desafío que tienen los cirujanos es con uno mismo. Está la responsabilidad. Por eso, dentro del grupo de médicos, aquellos que todavía viven menos de 10 años del resto de los médicos, son los cirujanos. Pero no es porque esté pensando que es la presidenta o que es una familiar del Chelo Meloni. Es por la responsabilidad ante uno mismo, es una responsabilidad ante su propia historia, ante su propia vocación, ante su propia responsabilidad. Y eso es muy difícil de transmitir y es muy difícil de entender. Eso no se entiende fácilmente si usted no está sistemáticamente en serio el quirófano. La vida de otra persona en sus manos, por un rato al menos, todos los días. Pero por eso está arreglado. Usted no puede entrar fumando, dicharachero. Si un tipo estudió Son medicina. Dios por un ratito, digo, dentro del quirófano. Casi están ahí, porque hay Hay operaciones un aspecto donde que es positivo y lindo, me parecería lindo rescatar lo que lo dijo como al pasar Raúl, que el tema de la vocación. Vos elegiste ser médico, porque te gusta darle la mano a la gente que está enferma. Después elegiste ser cirujano. Después elegiste ser neurocirujano. Y capaz que el sueño de toda tu vida sea poder operar el hematoma subdural de un presidente. O sea, también está ese aspecto positivo, digamos. Vos sos periodista y decís, el sueño de mi vida sería entrevistarla, qué sé yo, al Papa, no sé. Y bueno, y llegado ese momento, vos vas a poner lo mejor de vos. ¿Por qué? Porque toda tu vida estuviste entrenándote todos los días, poniendo estudio, esfuerzo, pasión, entusiasmo, habilidad manual para lograr algo que justo se te da en ese momento. Por eso, contrariamente a lo que yo he escuchado muchos periodistas, esto que reflexionabas vos, Chelo, y uno se para del otro lado, del lado positivo. Claro. No solamente del lado del médico, que lo va a operar, sino del lado de la presidenta. La presidenta también está hoy en un proyecto colectivo, está en un proyecto de futuro, está en un proyecto de tener una idea de otros y de transformación hacia adelante. Es muy probablemente que su postquirúrgico sea mejor que el de un paciente depresivo que no tenga ningún proyecto. ¿Se entiende? Entonces, son aspectos positivos, tanto del lado del paciente como del lado del médico, y también hay que ponerlo sobre la mesa cuando uno analiza estas subjetividades, ¿no? Estos son modos distintos de analizar una situación aparentemente conflictiva, de la cual pareciera que los medios de comunicación, y no nos estamos refiriendo ni Carlos ni yo a los medios nacionales. En la cotidianeidad de nuestra querida Córdoba, esto que decíamos al comienzo, por allí el deseo
de que le vaya mal, de que se muera, de transmitir su odio, etcétera, nubla de tal modo el contexto informativo que uno termina diciendo pavadas. Es lo que nosotros tratamos de evitar. No sé si lo logramos. Gracias por haber venido. Lo han logrado. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y después de este impas médico, podríamos decir, ¿no? en el programa. Y nos metemos de nuevo de lleno con los candidatos. Estamos a 20 días de las elecciones, pese a todo lo que está pasando con la presidenta y todo. ¿Puedo decir el que sigue? No, déjalo. No voy a decir nada. No me cortes. Nos vamos bien en esto, Roulette. Y después Roberto Cucuy. Van a estar los dos aquí con nosotros hoy conversando.